Bueno, bueno, Aló. ¿qué onda? Justo ya iba a poner el link de Let Me In. Ah, ya. Sí, 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 es que no se conectaban y fui a ver qué estaba pasando. ¿Qué onda? No, ¿Cómo están? estamos acostumbrados a que el maestro envíe el link y ya entramos. O que manda un mensajito para entrar. Ah, ya, ok. Entonces, para estar para la próxima, entonces, en Discord, ¿va? Un mensajito. Simplemente decirles, ya estoy acá. Ujú. Va. Entonces, para la próxima lo hago. ¿Cómo han estado? Normalito. ¿Cómo les terminó de ir su primera semana? Bueno, ya casi acabando la segunda. ¿Todo Pues bien? más o menos. Ya tuvimos una tarea en donde me dolió el cerebro. Ah, está bien, está bien. Como debe ser. Entonces, a ver, vamos viendo. Hoy vamos a profundizar más sobre las mecánicas de jugabilidad y los sistemas de jugabilidad. La sesión pasada vimos una diferencia entre ambas. No sé si recuerdan cuál es la principal diferencia de una mecánica de jugabilidad y un sistema de jugabilidad. Mm, no me acuerdo. Más o menos, como qué te imaginas que es la diferencia. Me imagino que la mecánica sería la acción en sí y lo demás sería algo más complejo. Sí, en esencia tienes razón. La mecánica es una acción muy específica y un sistema es algo más complejo. ¿Por Ujú. qué es más complejo? Porque son ¿cómo se dice? Varias acciones. Sí es, ¿no? Es como si fuera un motor, es un sistema de Ujú. combustión muy complejo y una mecánica es un aparatito que hace algo muy específico, ¿no? Que Ya. tiene su comportamiento, tiene su regla de cómo funciona, la causa y consecuencia de lo que lo hace interactuar, pero forma parte de un engranaje de un sistema más complejo, ¿no? Entonces el sistema es lo complejo, lo grande, la mecánica también puede ser compleja dependiendo de cuál pieza del motor estemos hablando. Puede haber desde unas reglas muy sencillas, unas acciones muy chiquitas, muy simbólicas, y hasta otras piezas que dices, esto sí tiene mucha complejidad. Entonces, haz de cuenta que funciona así. Esa es una mecánica y un sistema. Entonces, la sesión pasada lo que decíamos es, pues bueno, una mecánica es una acción. ¿Sí está conectado, Alex? ¿Sí me escuchas, Alex? Digo que no iba a hablar. No, ni Eh, siquiera tiene conectado el micrófono. Pero sí, nomás con saber que me está escuchando y no estoy hablando solo con el 50% de la clase. Falta 50. Sí, o aquí mínimo en el chat, no sé si le esté fallando el micro, porque si dice está conectando con audio. No, estaba en otra actividad o algo así. Estábamos platicando con los amigos, pero creo que mandaron un mensaje en Discord. Sí, que no puede hablar por un rato, anda haciendo de remodelaciones en su casa. Ah, ok, ok, ok. ¿Si escuchas? A ver. Sí, Ok, muy bien. Entonces, con que escuches está todo chido. ¿Sí estás escuchando bien? Muy bien. Va, entonces, pues hoy vamos a seguir definiendo, eh, empezando, que nos quede bien claro la diferencia entre un sistema de jugabilidad y una mecánica de jugabilidad. Es como el pilar para comprender todo lo que es el diseño
de un juego. Entonces, y pues nada mejor que empezar a ver estos temas con juegos que son familiares para nosotros. Entonces ahora sí les voy a compartir pantalla. Listo. ¿Ya la pueden ver bien? Sí. Sí, muy bien. Entonces, como les decía, un sistema de jugabilidad es un conjunto de reglas, un conjunto de acciones que trabajan encaminadas a un mismo objetivo. Mover, brincar, esquivar, todas esas son reglas y comportamientos de mi juego que me sirven para mover a mi personaje. Estaríamos hablando de un sistema de movimiento. Y con ese vamos a empezar porque es el más intuitivo de comprender. Es de los primeros sistemas que se empezaron a construir en la historia de los videojuegos y también de los más fáciles porque podemos encontrar ejemplos muy precisos y que hemos estado al tanto de ellos sin a lo mejor comprenderlos al 100%, pero hemos visto como su existencia. El sistema de movimiento obviamente depende del tipo de personaje que vayamos a querer mover, ¿no? Si es un juego plataformer, pues normalmente se va a mover izquierda-derecha y va a brincar. Intuimos eso. Si es 360, estamos hablando de a lo mejor otro tipo de movimientos, brincos, piruetas y otro tipo de movimientos más sofisticados. Si es de carreras, pues un vehículo no se mueve igual que una persona. Yo estoy caminando para enfrente y cuando quiera me doy media vuelta y camino para atrás. Un coche no es tan fácil que haga eso, ¿no? O se va de reversa o tiene que maniobrar para darse toda la vuelta e irse en sentido contrario. Ok. Entonces tenemos que ir definiendo todas estas reglas de cómo es que se tiene que programar mi sistema de movimiento. Entonces, como les digo, el sistema de movimiento no solamente lo vean con personajes, con monitos, con formas humanoides, sino cualquier vehículo o cualquier elemento que se tenga que mover en mi pantalla puede ser un elemento abstracto, una cajita, una esfera. Si el jugador la controla, entonces existe un sistema de movimiento. Y hay muy variados, ya hay muchos que están muy estandarizados, como un sistema de movimiento de un first person shooter, pues no hay mucho que innovar, ya casi todo está, digamos, muy bien pulidito. En un juego de conducción, pues ya sabemos más o menos como por dónde tenemos que ir yendo, pero cuando empezamos a diseñar otros tipos de vehículos, otros tipos de cosas que tengo que mover, pues ya tengo que empezar como a reinventar el sistema de movimiento o a diseñar uno nuevo, dependiendo qué tan loco esté lo que yo voy a desplazar en mi juego. Entonces siempre o voy a ver de lo que ya está hecho, porque no tiene caso innovar porque solamente voy a confundir al jugador, o si es necesario innovar demasiado porque esto es algo, un sistema de movimiento, digamos, nunca antes visto, lo cual cada vez es más complicado de encontrar, pero no es imposible. Entonces, cuando empezamos a diseñar un sistema de movimiento, lo primero que tenemos que hacer es empezar a asignar medidas a la construcción de mi mundo. Cuando yo empiezo a diseñar un videojuego, todavía nada existe y yo tengo que empezar a poner los primeros cimientos, las primeras reglas de cómo se construye este universo. Eh, a diferencia, por ejemplo, de cuando hacemos mods. Cuando hacemos un mod, una mejora, un juego, una actualización, pues ya estamos basándonos en un universo que ya existe, alguien ya construyó, y yo solamente lo voy a mejorar, o voy a agregarle contenido adicional. Pero cuando es una hoja en blanco, es importante definir cosas muy puntuales. Por ejemplo, cuánto mide mi personaje. Y está muy curioso porque al inicio nada tiene medidas. Tú abren una escena en Unity, pues sí hay unidades, pero ¿qué significa? Todos son números muy abstractos. Normalmente ponemos que una unidad de Unity, pues es un metro del mundo real para hacer una equivalencia y empezar a escalar todos los objetos como si se tratase de nuestro mundo llevado al mundo virtual, lo cual ha facilitado en muchos casos la producción. Entonces, en este caso, este personajito que está en pantalla mide 1 metro de ancho
todo el asset, hablando más o menos como de hombro a hombro, o sí, todo como el área que colisiona, y 1.5 de alto. Esta es una proporción bastante estandarizada en los juegos de plataformas. Hay algunos que utilizan el 1.75 para personajes como más delgaditos, como Rayman, que sí es más alto que ancho. Pero bueno, ahí ustedes jugarían con estas dimensiones dependiendo cómo sería el tipo de juego. Una vez ya teniendo estas medidas, entonces empieza a hacer sentido todo lo demás. Por ejemplo, la velocidad en la que va a caminar mi personaje. ¿Cómo se define la velocidad? Pues es una ecuación bastante sencilla. Es cuánta distancia recorre en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, como yo ya sé cuánto mide mi personaje, es bueno, cuántas veces mi personaje va a avanzar su misma unidad en un segundo, ¿no? Entonces, esa ya va a ser mi velocidad. Como les digo, al inicio nada tiene reglas, nada tiene un orden, no hay pies y cabeza en un diseño, pero, caray, chat. Fíjate que no está tan práctico esto del chat. ¿Ya se me borró? A ver, esperen. No, la verdad no sé cómo abrirlo sin dejar de compartir. Igual, ¿sabes qué? Las dudas sí las puedo ver en Discord, porque tengo mi celular aquí a la mano. Entonces, voy a abrir Discord. Ah, ok, que sí, repito lo de velocidad de movimiento. Sí, como les decía, una vez que yo ya defino las dimensiones de mi personaje, yo ya puedo empezar a definir las demás reglas. Por ejemplo, la velocidad del movimiento de mi personaje. ¿Cómo se va a mover? Pues como yo ya sé, ya mi mundo empieza a tener unidad de medición, pues es cuánta distancia va a recorrer mi personaje en un segundo. En este diagrama estoy diciendo que va a recorrer 6.5 veces su ancho, el ancho del personaje, en un segundo. Ese 6.5 pues es un metro, versión Unity, o es una unidad de Unity, o cualquier cosa que se nos venga a la mente. Son las unidades con las que estamos trabajando. Y como ya tengo estas reglas de medición, bueno, ahorita explico esto, ya empiezan a salir cosas también como el alto del brinco, la altura, cuántas unidades va a brincar mi personaje y en cuánto tiempo. De esta manera yo ya empiezo a conocer sobre aceleración, desaceleración, y empiezo a definir todos los comportamientos de mi brinco también. Ahora, es importante que consideren no solamente su personaje en un mundo ideal, sino cómo va a interactuar estos sistemas de brinco o de movimientos con el mundo que lo rodea. Y ustedes, pues dependiendo del diseño que quieran llegar, son libres de tomar las decisiones que vean pertinentes, ¿no? Por ejemplo, puede haber juegos donde los terrenos sean irregulares, como Rayman. En estos casos, el personaje, pues a lo mejor se tiene que adaptar a nivel de piso. O a lo mejor no, el personaje siempre mantiene su rotación. ¿Qué pasa en estos casos? A lo mejor un pie va a estar volando en el aire. ¿Es grave? Pues a lo mejor no tanto. Hay juegos que lo hacen y como vas tan rápido ni cuenta te das, porque hacer que se adapten pues es caro y a lo mejor aporta poco al juego. Realmente no aporta mucho. Entonces dices, va, es un sacrificio que puedo recortar, ¿no? Ahora, tengan mucho cuidado porque muchos también cometen el error de utilizar físicas para hacer el sistema de movimiento de un personaje, las físicas de Unity, por así decirlo, y mueven al personaje con fuerza de gravedad, empujándolo y demás. ¿Y esto qué problema nos puede presentar? Que cuando hacemos este tipo de rampas, mi personaje no los va a poder subir. De volada se sienten estos prototipos hechos por chavos que hacen juegos de plataformas con sistema de gravedad de Unity. Cuando se topan con un diagonales, el personaje así de no puede subir porque está todo un motor de físicas corriendo detrás del personaje. Y cuando va de bajada, haz de cuenta que agarra vuelo, ¿no? Como si fuera un carro en una montaña.
Entonces, muchos juegos que son de plataforma no hacen esto y no importa qué tan inclinada está la diagonal, el personaje sigue moviéndose en la misma velocidad. Esto hace que se sienta padre, energético. Entonces tienen que también tomar esto en cuenta. Otra cosa, las inclinaciones, si van a considerar que va a llegar un punto en el que ya no van a ser escalables. O sea, es que este ángulo, mi personaje ya no lo puede trepar, ya es demasiado. También tienen que especificar eso en su documento de diseño, porque entonces tienen que poner un pequeño candado en donde se validen los ejes del terreno contra el eje del personaje, para entonces decir, de aquí ya no pasas. Pero ahora eso no quiere decir que sí pueda llegar. Mi personaje puede brincar y en el aire moverse a esa superficie. ¿Qué vamos a hacer para que no pase como en Oblivion, que escalas así con el caballo, atraviesas las montañas poco a poquito? Algunos juegos lo que hacen es que una vez que detectan una colisión con un piso que no se le tenía permitido escalar, quitan el control al jugador, empieza a resbalar el personaje, no le permiten brincar hasta que no llegue a una superficie estable en donde sí se le permitía caminar. Pero son estas cositas que nadie las va a pensar por ustedes. Es responsabilidad del diseñador no solamente ver los comportamientos básicos de mi personaje, sino cómo interactúan esos comportamientos entre sí y con el entorno que estoy también construyendo. Y cómo un jugador va a poder o va a intentar explotar mi juego de mala manera intentándolo tronar. Siempre tenemos que estar pensando, ¿y qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿No? Si se va por acá, yo le digo que por acá, pero hace todo lo opuesto a lo que yo le digo. Siempre tenemos que contemplar eso. Esa es una de las principales diferencias cuando diseñamos experiencias interactivas de cuando se diseñan experiencias audiovisuales o narrativas lineales, donde controlas el flujo y la progresión de lo que está ocurriendo. Mucho me ha tocado participar con creativos que vienen de esas industrias y que quieren hacer juegos como muy, muy narrativos. Entonces, van guiando al jugador, ¿no? Dicen, aquí el jugador tiene que ir acá y abre la puerta y luego se tiene que ir al final del pasillo y dices, ok, ¿y qué pasa si no lo hace? No, no, pues es que lo tiene que hacer, así va la historia. Sí, pero puede hacer muchas otras cosas si le das la oportunidad, o lo tendríamos que limitar demasiado y el juego tiene que ser muy lineal, o tenemos que considerar que el jugador puede no estar siguiendo lo que tú quieres que esté siguiendo, ¿no? Entonces, es como cambiar esa mentalidad en la que siempre tenemos que estar viendo todos los caminos posibles en un momento dado. Eso es como de las partes complicadas del game design. Entonces, siguiendo con el movimiento, con el sistema de movimiento, ya esta combinación de dos mecánicas, pues nos genera una tercera mecánica por consecuencia, ¿no? Yo me puedo mover y yo puedo brincar. Entonces, ¿qué pasa? Yo me puedo mover brincando. Claro, no es o una u otra. No es un juego en el de que me muevo, me detengo, brinco, pero no me puedo mover. No, ambas coexisten. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo generar una parábola en el aire. Y como a lo mejor yo permito a que mi jugador, dependiendo del tiempo que oprimió el botón del brinco, sea un poquito más alto o menos alto, pues las parábolas también van a ser diferentes. Y como yo ya sé la velocidad y la altura de movimiento, por ende, yo ya sé cuánta distancia puede brincar mi personaje. Y al yo saber esta distancia, yo ya, como level designer o cualquier otro creativo, sabré que si yo construyo un abismo de 4 unidades, se van a poder brincar. Y si yo construyo un abismo de 10 unidades, también se va a poder brincar. Si los pongo de 12 unidades va a ser muy injusto porque el jugador va a pensar que lo puede brincar, pero va a morir. Tendría que exagerarlo todavía más para que sea evidente de que esto no se puede brincar, ¿no? Y así empiezan a ser por consecuencia. ¿Dudas? ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Va. Otros comportamientos muy interesantes que son muy utilizados hoy en día en la industria, pero cuando empezamos a diseñarlo
cuando empezamos a diseñar juegos son muy difíciles de concluir porque van en contra de la percepción de la realidad. Son, por ejemplo, estos márgenes de tolerancia. Nosotros sabemos que si programamos un juego de plataformas, mi personaje puede brincar, pero ¿cuál es la condición de que pueda brincar? Pues que esté en el piso. Si está en el piso, puede ejecutar el brinco. Si está en el aire, no puede brincar, al menos que, bueno, agreguemos el doble brinco. Esa es otra historia. Pero, y no sé si se han dado cuenta, pero también es un error bastante común en los equipos que van empezando, que cuando mi personaje está a punto de llegar al piso, le falta una micra, si quieren decirlo, o sea, le falta nada, un frame para llegar, pero para ustedes ya llegó y aplanan el botón y no brinca, porque aplanaron el botón antes de que chocara con el piso. Al siguiente frame ya está en el piso, no ejecuta la acción y ustedes se quedaron, yo aplané, ya estaba en el piso, no jala, juego buguiento, ¿no? Y dices, pues sí, lo hiciste mal, no le aplanaste en el momento preciso, pero la verdad ocurre tan rápido un brinco que a veces queremos anticiparnos para que el personaje brinque en cuanto toque el piso. Y esto a veces, pues, las reglas de la programación decían, estás en el aire, sigues en el aire, no puedes ejecutar brinco. Entonces, para esto, para que se sienta bien, tenemos que hacerlo un poco falso. Hacemos que el personaje en la parte de abajo tenga una nueva colisión que atraviese el piso, porque no queremos que nuestro personaje esté volando en el aire, que detecte cuando ya está cercano al piso. Es un margen de tolerancia. Y decir, mi personaje, o sea, ese cuadro celeste que está abajo del ninja, va a llegar al piso antes que el ninja, y eso permite que si mi jugador oprime brincar en ese momento, guardamos el input de brinco. Aquí hay varias cosas que podemos hacer. Hacemos que mi personaje brinque de inmediato, lo cual está bien, pero puede causar que mi personaje llegue más alto de lo normal por este pequeño margen de error. Opción número 2, hacemos que mi personaje se teletransporte al piso de un frame para otro. Esto es imperceptible a veces a la vista y genera una buena sensación de que brincó rápido. Opción 3, hacemos que el input se guarde, se guarda como el jugador quiere brincar y hasta que termine y detecte ahora si el ninja está en el piso, ahora sí lo hago brincar. El delay también es tan rápido que es también imperceptible. Y esto hace que se sienta bien y que se sienta más responsivo el control. Cuando realmente la culpa sí la tuvo el jugador, todavía no llegaba el personaje al piso. Pero las cosas ocurren tan rápido y es tan impreciso a veces a la percepción que se siente mal. Tenemos que recurrir a este tipo de truquitos. Y esto sucede en muchos lados de un juego de plataforma. Por ejemplo, hay otro truquito que le llaman el caminado del coyote. Ya ven que en el Correcaminos, el coyote en un abismo se quedaba en el aire y después se daba cuenta y se iba Ah, cayendo. ya. Ajá. Eso también Un sucede en delay. los juegos. Eso también sucede en los juegos. A veces vamos tan rápido entre plataformas que a veces mi personaje sí queda fuera y se debe de caer, pero agregarle una pequeña tolerancia en la que puede caminar un poquito en el aire y luego dar el brinco, hace que se sienta bien el juego, que se sienta responsivo. Entonces son este tipo de truquitos que son atípicos, que concluirlos es difícil porque se alejan de la realidad, así no funciona el mundo, así no funciona la vida, entonces tratamos siempre de hacer cosas realistas, pero a veces no funciona así. Otro ejemplo es el brinco y moverte en el aire. Eso también es súper anormal, ¿no? Yo una vez que brinco, yo ya no puedo regresarme a donde llegué, pero en los juegos es bien común y no importa, a veces los juegos de aventura, tirándole muy realistas, hacen esta mecánica porque es muy buena. Se siente un brinco más fluido, más controlable, contrarresta que en la vida real pues yo defino con cuánto impulso voy a brincar, ¿no? Con mi aceleración y con la fuerza que pongo en las piernas, más o menos calculo la distancia del brinco que quiero dar. Y en un videojuego como es un botón digital, que es 1 o 0,
no puedo hacer eso. Entonces, ¿de qué manera lo contrarresto? Pues permitiendo al jugador moverse en el aire para definir que el jugador decida a qué distancia más o menos quiere llegar. Entonces, es una solución bastante práctica, pero difícilmente concebida, ¿no? En un inicio los juegos de plataformas no hacían eso. Fue hasta Mario que implementó esta mecánica y se hizo bastante popular. Hoy día está en muchos juegos. Entonces, como ven, es todo un tema. Y muchos dirían, pues yo quiero que en mi juego mi personaje se mueva y brinque. Suena fácil, pero me tienes que detallar más qué esperas de estos comportamientos. Por ejemplo, yo puedo brincar y moverme en el aire, como el ninja de abajo a la izquierda, pero a lo mejor el jugador suelta la palanca de dirección, suelta el control. Entonces, ¿qué esperan que haga el personaje? Que caiga en línea recta o que pierda aceleración. No hay respuesta correcta, es más bien que consideren todos los escenarios y decidan qué debe de pasar. Porque si no, el programador va a estar, va a estar muy confundido y no va a saber cómo abordar eh, ciertos escenarios. Ya. Ajá. Aquí, por ejemplo, el ninja está en el aire y regresó a su posición original, también es permitido, o brincó y movió un poquito la palanca, entonces realmente brincó una distancia muy corta, solamente quería evadir algo chiquito. Y aquí, por ejemplo, estamos poniéndole a mi personaje un doble brinco, un brinco en el aire, y ya hacemos un último diagrama de cómo nos imaginamos que pueda llegar a funcionar en conjunto todas las mecánicas que estoy diseñando de mi juego, ¿no? Entonces, aquí en este diagrama lo que estoy tratando de decir es que mi personaje tiene dos tipos de brincos, un brinco alto y un brinco chico. Lo primero que hizo en el diagrama es un brinco alto. Después, estando en el aire, puede hacer un segundo brinco, que le lleva todavía más arriba. Y si deja aplanado el botón de brinco, le salen como unas llamas, unas turbinas, y empieza a caer más suavemente de lo que normalmente caería después de brincar. La parábola sería más agresiva hacia el piso, pero como fuego, ¿cómo se le llama? Estos aparatos, se me fue el Jetpack. nombre por completo. Sí, jetpack, hace una caída más suavecita, ¿no? Y puedo llegar todavía más lejos. Entonces, con la combinación de todas estas mecánicas, ya ejemplifico un diagrama. Entonces, también les sirve todo esto a los level designers, por ejemplo, porque ya saben que pueden poner obstáculos, qué tan alto puede ser un obstáculo o qué tan grande puede ser un abismo, y el jugador debe ser capaz de cumplirlo, ¿no? De completar el reto de manera exitosa, sin que sea injusto. Y bueno, muchas mecánicas pueden surgir en un sistema de movimiento. El dash, que es un movimiento rápido, movimiento repentino de un punto a otro. Normalmente hay poco control por parte del jugador, pero nos puede dar una ventaja competitiva contra algún enemigo o algo así. Ahora, el dash, pues en teoría también suena una mecánica fácil de aterrizar, pero hay que contemplar este tipo de escenarios. ¿Qué pasa si tengo yo en mi juego pis diagonales? Si yo hago que mi personaje se mueva en un eje, por más pequeña que sea la angulación, suele pasar que luego se quedan pegados como moscas ahí, y se siente que que no pueden subir la rampa, porque en programación estaba de que solamente en un eje, y la programación es muy rígida, entonces solamente voy a avanzar en un eje. Entonces, decirle al programador que tiene que considerar que se tiene que adaptar al terreno, pero no si es al revés, porque al revés también está raro, que si yo hago un dash se adapte en terreno en negativo. Aquí sí hace sentido que mi personaje vuele un poquito y luego empiece a caer, porque quizá el dash lo que intentaba hacer era como si fuera un impulso que no corresponde como tal al personaje. Ya depende de qué tipo de juego están construyendo. Ok, este es otro ejemplo de otro juego. Todos estos son de proyectos en el pasado en el que he trabajado. Y este en particular tenía plataformas en movimiento. Esto es otra cosa muy interesante para considerar en un juego. Normalmente cuando
diseñamos plataformas. Imaginen que este borrador es una plataforma. Dejen hablar. Y te tapo el personaje. Si yo hago que brinque, ¿no? Yo me puedo mover y puedo andar en el mundo, brincar, subirme a la plataforma y demás. Pero si esta plataforma se está moviendo y yo brinco, ¿qué va a pasar? La plataforma, si yo brinco sin moverme, si yo brinco sin moverme, la plataforma me va a abandonar y yo voy a caer al mundo. Eso, muchos juegos hacen eso, pero los que son de plataformas y depende mucho la precisión de brinco entre una plataforma y otra, saben que eso es malo. Lo que tienen que hacer es atachar las físicas del personaje con la plataforma que esté en movimiento, de tal manera que si mi personaje brinca y yo no me muevo, debe de hacer esto. Brincar y caer en la misma posición de la plataforma. Si se fijan, esto ocurre en la realidad. Si yo voy adentro de un camión de autobuses, un ETN, un Omnibus, lo que quieran, y yo brinco, yo caigo en donde mismo. Pero si alguien me ve de afuera, yo tracé una parábola en mi brinco, pero yo brinqué y caí donde mismo. Si yo voy en un avión, brinco dentro del avión y vuelvo a caer, no me habré desplazado, pero alguien de afuera, tremenda parábola que marqué, ¿no? Me moví junto con el avión porque yo ya tengo esa aceleración, tengo esa inercia. Entonces, esa regla es muy importante llevarla también a este tipo de diseños donde los brincos son muy importantes y en mi juego hay plataformas en movimiento. Porque si no, sí es bastante frustrante que estar contrarrestando el movimiento del personaje con las plataformas, porque luego hay plataformas muy rápidas y entonces yo brinco y caigo en donde mismo, si me estoy moviendo igual, es un lío. Tenemos que aprender a que mi personaje funcione con la plataforma que esté en movimiento, ¿no? Como ahora se gobierna por estas físicas. Aquí también lo difícil es qué pasa si hago esto, ¿no? Es como mi plataforma viene acá, brinco, pero la plataforma cambia de movimiento. Aquí sí debo de romper la física. Cuando mi plataforma cambie de dirección, tengo que decirle al personaje, olvídame, y ahora te riges con la física de todo el mundo. Porque si no, sí estaría raro que pasara algo así, ¿no? Si yo no me muevo. Esto sí está muy raro. Esto no está raro, esto no está raro, pero si la plataforma cambia de movimiento, yo esperaría que se rompa lo que los une y entonces mi personaje cae al mundo, ¿no? Ujú. Entonces tenemos que estar muy conscientes de cómo funciona la física y utilizarla a nuestro favor cuando se sienta bien, cuando se sienta un input responsivo y cuando tenemos que dejar la realidad de un lado y proponer otra cosa sobre la mesa para que también se sienta divertido, se sienta responsivo. Entonces, esto es mucho a criterio del game designer. Bueno, aquí viene otro ejemplo, también relativamente parecido, pero ahora con plataformas que van hacia arriba o hacia abajo, pues pasa algo parecido. Y como mi personaje tiene una velocidad de brinco, si mi plataforma va hacia arriba, pues puede ser que las velocidades sean muy parecidas, entonces sienta que mi personaje como que no brinca, porque en cuanto quiera brincar, la plataforma ya alcanzó sus pies, entonces sienta como que está pegado. Y al revés puede pasar esto, ¿no? Si mi plataforma va muy rápido hacia abajo y mi personaje brinca y la velocidad de caída de mi personaje es más lento que la plataforma, entonces mi personaje se queda como en el aire y la plataforma ya lo dejó ahí en abajo. También, por eso es importante que se gobierne con las físicas. Igual, si yo voy en un elevador y brinco, estaré brincando más rápido de lo que normalmente lo haría sin el elevador. Pasa lo mismo, misma regla. Bueno, acá hay otros ejemplos en cuanto tenemos que romper
mi sistema de movimiento tradicional, que es moverme y brincar, por otro tipo de sistema de movimiento, que este es una escalera. Un sistema de movimiento muy sencillo, es con una escalera puedo irme arriba o puedo irme abajo, pero sigue siendo un sistema de movimiento. Ahora, ¿cómo interactúan entre sí? La manera intuitiva es que pues, yo tengo que llevar a mi personaje a la escalera y que empiece a subir, ¿no? Tiene que estar posicionado ahí mi personaje. Pero también hay juegos que le permiten al jugador llegar desde el aire. No necesariamente tengo que estar en el piso para agarrar la escalera. Yo puedo venir y llego al margen de tolerancia de la escalera y empiezo a subir. Esto hace que se sienta un juego muy responsivo. Y bueno, más formas, ¿no? De así. Básicamente aquí lo que quiero que vean es que los sistemas de movimiento se pueden sustituir por un nuevo sistema de movimiento. Es como si mi monito va corriendo, brinca y cae sobre una patineta y ahora cambia el sistema de movimiento. Entran otras reglas que también tenemos que diseñar. Entonces, en un documento de diseño, uno diría que eh, mi personaje camina de izquierda a derecha. Suena bastante fácil, pero la verdad es que no podemos quedarnos con esa descripción. Tenemos que ser más específicos. Por ejemplo, caminar. Vamos a detallar qué significa caminar en nuestro videojuego. Al oprimir la tecla de dirección, el personaje iniciará el desplazamiento. Iniciará una etapa de aceleración, así va arrancando. Tiene una duración definida y luego llega a su máxima velocidad. Si yo no le pongo esta aceleración, se va a sentir un sistema de movimiento muy digital. Es decir, espérame. Se va a sentir un movimiento muy digital, es decir, si yo me quedo con la regla de que mi personaje camine de izquierda a derecha a tal velocidad, ¿qué va a pasar? Mi personaje va a estar quieto y si yo oprimo la flecha, se va a empezar a mover, va a parecer Pong, ¿no? Si yo cambio la dirección, siempre se mueve como una misma velocidad. Y no, la idea es que tenga como una mini aceleración. Si yo estoy en velocidad cero, empiezo a moverme hasta llegar a mi velocidad actual, ¿no? Y esto se siente padre. Y esta aceleración me permite que yo incluso pueda modificar ese valor dependiendo del nivel en el que estoy. Si estoy a lo mejor en terreno muy fangoso, hago que se lente y tarde en llegar a velocidad máxima. Si estoy en terreno como de hielo, hago que esa aceleración sea como más rápida. Que se Pero resbale. ya que se resbale, incluso se desacelere más lento. Porque esa es la siguiente frase que dice, ¿no? Que se puede deslizar. Bueno, no me acuerdo si este juego tenía esa característica, pero sí. Igual si hacemos que cuando el jugador se detenga, se pare en seco o se resbale un poquito, yo también en cierto nivel puedo hacer que eso sea como más loco para darle más dificultad. Pero si yo no tengo una variable ahí puesta en ese sistema, va a ser más difícil integrarlo en un futuro en mi juego. Entonces muchas veces tenemos que recurrir a integrar variables que a lo mejor lleguen a estar en cero, pero es mejor que estén ahí a que nunca se consideraron y entonces ya en un futuro cuando las quiera agregar ya sea imposible porque toda la estructura del juego, toda la arquitectura, ya estamos como muy tarde para ello. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero aceleración en el sistema de movimiento. No hay que programarlo. ¿Ok? Se sigue así, se programa todo el juego y luego dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, fatal, sí necesitamos aceleración. Te van a decir todos qué onda, ¿no? Contigo no se puede, imposible, tenemos que rehacer esto. Te van a empezar todo el equipo en tu contra, en contra del game designer, y decir que tenemos que hacer esto, ya no hay dinero y bla, bla, bla. Que si el game designer hubiera dicho, vamos a ponerle una aceleración de 0.1 segundos. ¿Ok? Aceleración. Y ya todo el resto del código se va construyendo con esa regla funcionando.
El día de mañana, el punto 1 segundo lo puedes convertir en 0. ¿Y qué significa esto? Haz de cuenta que esa mecánica no existe, pero también lo puedes convertir en 1, o en mínimo en algún nivel lo puedes modificar. Entonces, ya tenemos cositas con las cuales jugar, ¿no? Igual yo puedo decir, mi personaje no va a tener desaceleración. Ok, esa es una regla y si te arrepientes en un futuro va a estar comprometido el proyecto. Es mejor decir, ahorita pónganle una desaceleración de 0 si quieren, pero póngale desaceleración para que en un futuro testear y hacer pruebas de cómo funciona mejor con o sin desaceleración. Pero es más fácil cuando se están haciendo los primeros prototipos que se consideren esas mecánicas, allá una vez que tenemos todo el juego hecho, todas las animaciones, queramos incrustar ese tipo de mecánicas. Por eso hay que ser muy cautelosos al inicio del diseño de nuestro juego. Entonces, igual, ¿qué son los siguientes renglones? Se empiezan a especificar características del sistema de movimiento. ¿Qué pasa cuando ocurre esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estos escenarios? Un sistema de movimiento, al ser uno de los sistemas más utilizados en los juegos, pues va a ser fácil de comprender. Cuando estén diseñando sus propios sistemas, cuando sean juegos muy innovadores que no tengan mucha referencia, ahí sí es donde los game designers empiezan a topar así con la pared porque ¿qué más tengo que definir? ¿Qué más? ¿Qué más? Cosas que no puedo ver de referencia de otros juegos porque nadie lo ha hecho, ¿no? Ahí se vuelve más complicado. Ahora, como les decía, ninguna respuesta es correcta o incorrecta, simplemente tenemos que empezar nosotros a definir qué es lo que queremos que ocurra en nuestro juego. Hay juegos de plataformas donde no hay suelos inclinados, como en Mega Man, ¿no? Mega Man son plataformas muy rígidas y son horizontal o vertical. Pues o es una pared o es un piso en donde puedes caminar. Fin, no hay como estas diagonales. Hay juegos que sí tienen suelos inclinados, pero a lo mejor no son orgánicos, son rígidos, ¿no? También hay muchos otros juegos. Hay pendientes en 15 grados, en 30 grados y se acabó. Son los únicos 2 grados que existen en mi juego. ¿Cómo se va a comportar mi personaje cuando Ah, ande? disculpe. Oh, sí, Alex dime. fue por agua, no sé si quieres esperar un rato. Sí, está bien, está bien. Lo esperamos, lo esperamos. Yo también aprovecho y voy por agua. Está bien. Ujú. ¿Qué haces, Alex? También Douglas fue por agua.
Lo vi. ¿Listo? Sí. Estoy leyendo aquí más sobre la compra de Bethesda. Ujú. Qué locochón estuvo eso. A ver qué pasa. Será es Eh, que sí podía repetir lo de la velocidad de movimiento. no, eso fue ya desde hace rato, Ah, ya. ¿no? Sí. Eh, ok, entonces, como les decía, el sistema de movimiento, pues no solamente es algo que tiene que ver con el personaje en sí, sino con el entorno que lo rodea. Entonces, ustedes pueden decidir hacer un juego sin suelos inclinados, o pueden tener solamente ciertos ángulos permitidos y todos se tienen que alinear con esa estructura. Eh, Tienen que contemplar qué va a pasar cuando mi personaje esté en estos terrenos inclinados. Por ejemplo, en este caso, no pasaba nada, el pivote iba a estar al centro del personaje, una pierna va a estar incrustada en el piso y la otra va a estar volando. Dices, ¿por qué haces esto? Pues principalmente son más recursos invertidos en hacerlo como que se adapte al piso. A veces no aporta mucho al gameplay y grandes juegos muy populares lo hacen y la verdad el jugador ni cuenta se da. Guacamelee, por ejemplo, que es un juego de plataforma bastante popular, pero es un equipo como pequeño, lo hace así y la neta no demerita la experiencia de juego. Eso ya depende de qué tipo de juego estés diseñando, para el tamaño del equipo y el presupuesto, el tiempo que tienen para hacer este juego, y es donde toman estas decisiones creativas estratégicas. Por eso les comentaba que un buen game designer también tiene que saber de producción, porque está mucho en su responsabilidad. Lo que él diseñe se va a transformar en dinero, ¿no? Cada párrafo cuesta miles de pesos, si no es que miles de dólares. Entonces tienes que ser muy cuidadoso en que sí, que no, para diseñar la mejor experiencia posible con el presupuesto que tengan asignado. Bien, siguiente sistema importante. El sistema de combate también es uno muy, muy conocido por nosotros. Para bien o para mal, en los juegos tienes que estar golpeando cosas. De distintas maneras, dependiendo del género, pero es un sistema también muy antiguo. Desde Space Invaders, pues sí te movías a la nave, pero también atacabas. Casi una cosa viene con la otra para poder cumplir el objetivo del juego, que era eliminar a todos los enemigos. Si se fijan, muchos de los juegos tienen estos dos sistemas. Sistema de movimiento, sistema de combate, y con eso se acabó. Haces muchos juegos que conocemos. Ahora, el sistema de combate, pues igual podríamos dividirlo en distintas familias, como combate cuerpo a cuerpo, que puede ser tal cual con los puños o con armas de rango de corto alcance, o bien a distancia, que pueden ser de época, ¿no? Instrumentos como arcos, ballestas y demás. Pueden ser contemporáneos, que son todas las armas de fuego, o también aplica magia, ¿no? La magia puede entrar en ambos. Puede ser tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Ahora, lo primero que tenemos que considerar en un sistema de combate es cómo vamos a apuntar al objetivo. Tiene mucho que ver con qué tipo de perspectiva de cámara vamos a utilizar. En un first person shooter, pues apuntar al objetivo es de los más evidentes. Básicamente tengo que poner la mirilla en donde está el enemigo y ojalá el trigger, ¿no? Y ahí va el chingadazo. En Doom, por ejemplo, que este es uno de los primeros first-person shooters del mundo, se jugaba con el teclado, no se juega con el mouse. Entonces tuvieron que tomar algunas decisiones interesantes. Por ejemplo, no eres igual de preciso con el teclado que con el mouse. Tienes un pequeño margen de error y cuando oprimías rápido la tecla, se movía la cámara y a veces mi enemigo no alcanzabas a targetearlo tan fácil. Entonces lo que hicieron es que los enemigos tienen mucho margen de error y entre más lejos estén de ti, más grande es el margen de error. Es decir, que le puedes disparar al aire y los estarás disparando a ellos, pero entre más cerca estén de la cámara, ese margen de error se vuelve más fiel a su textura, para que entonces
no estés disparándole a la derecha si lo tienes enfrente y le sigas pegando, ¿no? Entonces, de esta manera contrarrestaron esa limitante. Y ahora no puedes apuntar hacia arriba o hacia abajo en Doom, en el primer Doom, porque solo era con teclado. Entonces disparabas como en una línea recta. Si el enemigo estaba arriba o estaba muy abajo, también le disparabas. Entonces, esas fueron como las soluciones a las que llegaron. Hoy en día, pues se ha vuelto más sofisticado el asunto y ahora sí es una mirilla que se targetea con el mouse y se puede disparar. Ahora, el mouse es más preciso que también el control de un joystick. Algo que hizo Halo muy bien y por lo cual se hizo muy famoso es por el asistente de la mirilla del joystick. Hacer que los enemigos tuvieran como un imán hacia la mirilla, de tal manera que si yo estoy moviendo la cámara, cuando la mirilla pasa por el enemigo, como que la cámara tiende a snapear un poquito, es como una pequeña de ayuda asistida que hace que puedas apuntar más rápido a los enemigos. Esto porque antes era muy difícil, ¿no? Mover la cámara con el joystick y apuntar era todo un escándalo. Esto ya es una práctica bastante utilizada por otros shooters, pero Halo lo propuso y por eso empezó a sentirse bastante padre como se jugaba. Otros pues, también hacen zoom, ¿no? Si se fijan como para más larga distancia, pero igual, misma práctica. Hay una mirilla en el centro de la pantalla y ahí van a ir dirigidos mis proyectiles. Ahora, esto de la mirilla no es exclusivo de los shooters, aunque sí es lo más intuitivo, ¿no? Un juego de disparos. Pero también los primera persona de combate cuerpo a cuerpo lo utilizan. Solo aquí el jugador tiene que comprender que no solamente tiene que estar apuntando al objetivo, sino tiene que considerar qué arma trae y el rango del arma, pues el enemigo tiene que estar a una distancia considerable para que le haga daño, ¿no? Si ve un enemigo a lo lejos y da un espadazo, es obvio que no le vas a dar, ¿no? Pero bueno, ya eso, como esto sí se asemeja a la realidad, no genera tanta confusión a los jugadores. Ahora, los juegos en tercera persona, aquí tenemos más problema con esto de apuntar al objetivo, porque no sabemos exactamente hacia dónde está viendo mi personaje. Entonces, decir que los ataques van hacia donde están sus ojos, pues ya no quedó tan obvio. Entonces ya tenemos que empezar a recurrir a otro tipo de soluciones creativas. Por ejemplo, en el de la izquierda es Fable, los dos son Fable, de hecho. Cuando es ataque cuerpo a cuerpo, tenemos menos problemas porque el mismo abanico de la espada nos permite tener un buen margen de error. Entonces, yo sé más o menos hacia dónde está atacando. A ver, ¿se escribió algo? Exactamente. Esa es otra forma. Pero como Fable también tiene ataques a distancia, ahí sí ya empezaban los problemas. Más difícil apuntar. Ajá, más difícil apuntar. Entonces, lo que se hicieron es con un trigger, apuntas a un objetivo, ¿no? Se colorea ese objetivo y entonces el sistema de movimiento cambia. Es muy interesante porque si se fijan, normalmente pues izquierda, derecha, hacia enfrente o hacia atrás, funciona de una manera, pero cuando targeteas un objetivo, como que él se vuelve el actor principal y ya no es izquierda, derecha, ahora es como que lo rodeas, ¿no? Y enfrente y hacia atrás es me acerco o me alejo de mi personaje. Entonces cambia el sistema de movimiento a la par de que estoy interactuando con el sistema de combate. Entonces yo apunto un objetivo, lo snapeo y también en algunos juegos me permiten estar como snapeando distintos objetivos y entonces todos los ataques a distancia van a llegar hacia él. Obviamente son juegos que no necesitas tener puntería porque una vez que lo snapeas le vas a dar sí o sí, a menos que se te atraviese algo, porque si no le das, sí se sentiría injusto. Oye, entonces, ¿qué está pasando? Yo lo estoy snapeando porque no le estoy pegando. Otros juegos que son de tercera persona, que son difíciles también apuntar, son, por ejemplo, la saga de Lego. Pero los juegos en tercera persona, muchos de ellos lo que hacen es poner la cámara en primera persona para, en este momento, darle esa precisión al jugador y dejarlo apuntar.
y ya después pues seguir con el gameplay como estaba. Entonces, una vez que definimos, bueno, cómo el jugador va a decidir a quién atacar, ahora sí que pasa cuando atacas a alguien, la reacción al golpe, ya sea a los oponentes o tu reacción a un golpe por parte del enemigo. Hay que considerarlos. Y los juegos muy sofisticados hoy en día pues tienen ese tipo de reacciones que valen la pena cuando estamos abordando un juego en primera persona, en tercera persona, donde vemos todo muy cerca. Pero donde vemos todo más lejos, no tiene caso hacer este tipo de reacciones, no se verían. En los juegos como Age of Empires, además, donde los monitos son muy chiquitos, pues no tiene caso ponerles físicas así de, el hombre se está desangrando y todo, no se va a ver. Incluso estos juegos, como League of Legends, Dota y demás, no tienen una reacción al golpe como tal. Ellos siguen ejecutando sus animaciones, todo normal, no pasa nada. Lo único pues son la barrita que se mueve. Esa es la reacción al golpe. Vemos como la barrita se reduce, vemos la cantidad que se redujo y luego se va así como emparejando, ¿no? Emparejando. Y es más que suficiente. Es lo único que quiere el jugador, lo único que le interesa, pero es importante que haya una reacción al golpe, ¿no? Que se evidente. Si esas barritas no estuvieran en mis personajes, si estuvieran acá en la UI, sería muy difícil, porque tendríamos que ver, ¿y cuál era cuál? No recuerdo, ¿a quién le estoy haciendo daño? Se vuelve más caótico todo. Sí, sí es importante que esté en el personaje. Igual en Age of Empires, ¿no? Se ven así como las unidades como van perdiendo vida, y es más que suficiente. Ahora, si me hacen daño, ¿cómo me voy a curar? Me voy a curar. Esa sería la primera pregunta. ¿Puedo recuperar la vida o cómo funciona la vida? Es una barrita, son corazones y cada golpe es una vida y tengo un número definido. ¿Cómo funciona? ¿No? Tenemos que empezar a detallar todo este tipo de cosas. Aquí, no sé por qué se fue la imagen. Hay varios tipos de curación. Una de ellos es dinámica. Por ejemplo, dejas pasar un rato y automáticamente se va recuperando la vida. Otro es un pick-up, un objeto pick-up. Se encuentra en el mundo y en cuanto yo lo toco, me curo. Hubo otra variación, es que cuando yo lo agarro, se va a un inventario, una mochila, y cuando yo quiero utilizarlo, lo mando a llamar. Esa es otra, ¿no? Las dos son válidas. Pero también hay que tomar en cuenta que eventualmente pues, el jugador puede morir. ¿Qué pasa tras la muerte? ¿No? Es, ¿Cómo voy a penalizar a mi jugador? ¿Se va a ir a un checkpoint? Es decir, lo voy a regresar a un punto en el pasado. Lo que va a perder es tiempo de juego, tiempo de vida. Le voy a quitar dinero de experiencia, si es un juego que haga sentido porque va acumulando experiencia, va acumulando dinero, pues puedo penalizarlo con eso, como en el caso de Dark Souls, por ejemplo. Quitan experiencia, pero tienen la oportunidad de recuperarla. Si no la pudiste recuperar, si te matan en el camino, ahora sí ya valió toda la experiencia, no importa que haya sido de semanas jugando. No odio. Sí, sí, sí. Porque a veces sí había muertes súper choqueantes, ¿no? Es de, no puede ser. Y haciendo cuentas de cuántos días llevaba con esta experiencia sin gastar. Sí era bastante frustrante a veces. Vidas, ¿no? En el caso de un juego que te da corazoncitos, a lo mejor lo que voy haciendo es perdiendo corazoncitos, o a lo mejor son como continues, ¿no? Te matan y es continue 3, continue 2. Eventualmente te vas a perder las vidas en los continues, no sé qué vas a hacer. Un game over puede ser, como los juegos arcades, ¿no? De la vieja escuela, pues sí, se te acaban las vidas y era game over, tienes que volver a empezar. Hay juegos que utilizan una combinación entre game over y checkpoints. Es, por ejemplo, los de Bethesda, hablando tienen Skyrim, Oblivion. Realmente ellos tienen game overs con checkpoints. Cada que te matan, pierdes en el juego. Lo que haces es, te regresan a tu último checkpoint. Si no tenías un checkpoint guardado durante mucho tiempo, igual todo eso lo pierdes. Se aseguran, el juego se aseguran que haya checkpoints cuando entras o sales de una ciudad, pero si te la pasas en el mundo abierto por horas y no guardaste y te matan, todo ese progreso lo pierdes.
porque tiene un formato de game over, no están haciendo como otro tipo de consideraciones. Bueno, eso es algo que se tiene que pensar, ¿no? Y aunque suene muy obvio, realmente me ha tocado estar en estudios o en equipos de trabajo que están diseñando como toda la experiencia y a veces les pregunto, oye, ¿y el personaje qué pasa cuando se muere? Así de, no sé, no se me había ocurrido. Se muere. Ajá, exactamente, muchas veces, no, pero el chiste es que no se muera. Pues sí, ya sé, pero se tiene que morir. ¿Y qué pasa si me caigo a un barranco y no puedo salir de ahí? Ándale, sí, no. Así, estos son abismos, el jugador no debe de caer en ellos. Ah, y si cae, ¿qué pasa? Así de, no sé. A ver, aquí dice que en Persona 5 solo tiene guardado manual. Ah, exactamente. Y si te matan, regresan al último guardado que tuviste, nada más. Exactamente, es un save y es un checkpoint que el usuario decide. Aquí quiero guardar. Por ejemplo, me pasó también en Skyrim que guardaba, pero en el mismo slot. Y una vez guardé y no me fijé y tenía un dragón a un lado, ¿no? Entonces guardé, dejé de guardar y ¡pam! La llamarada del dragón y salí volando y yo, no puede ser. Entonces, O con el gigante que te da el golpe. ándale o con ese, ¿no? Entonces regresé, cargué y ¡pa! Otra vez la llamarada del dragón y yo, no, no, no. Entonces lo que tuve que hacer fue pausa de inmediato, todas las pociones posibles, así, resistencia, cambiado armadura y todo para aguantar el trancazo del dragón y salir corriendo a un checkpoint, ¿no? Mismo hacía yo, o tragarte toda la comida como te sana de vida. Sí, exacto, exacto. Así haciendo una estrategia de un segundo como si fuera básquetbol. Y bueno, ¿cómo ven hasta aquí? Bien. Bien, bien, Ujú. no están no es mucha información, no están saturados. Es mucha información, pero la mayoría es intuitiva. Es lo bueno. Bueno, qué bueno. Entonces, y vamos a dejar digo, no sé si les platicaron cómo iba a ser la dinámica. Digo, normalmente eran como 2 clases por semana, 4 horas por semana, pero me comentaron que íbamos a hacer una dinámica en la que no iban a ser todos en videollamada, sino que iban a hacer actividades y luego íbamos a tener videollamada. No sé si les platicaron esto o si funciona igual con otros maestros. Más o menos nos dijeron algo sobre eso, sí. Sí, básicamente nos dijeron, y bueno, la instrucción que fue es, como tienen solamente 2 alumnos, vamos haciendo esta dinámica porque la atención es personalizada y demás, y recortaron como la cantidad de hora de clase, también para que ustedes no perdieran el cuatri y tener que unir un grupo más robusto, y para que salgan las cuentas, ¿no? Realmente. Entonces, y ahorita los dejo con un ejercicio y nos vemos mañana otra vez. Igual también mañana yo creo que sería una horita nada más. Más padre porque es la última hora del día, entonces sería una hora menos. Y ya les había dejado un ejercicio de las armas de fuego. Ese si quieren lo revisamos mañana. O si no lo han terminado, pues para que se pongan a hacerlo en lo que resta de la clase. Ah, Y hola, 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 hola. sí, Ah, parece que ya terminaron tantito, no lo sé, ok, pero ya no están ni martillando, ni taladrando, ni yo qué sé. ok. Pero entonces la dinámica que llevaremos será una hora de clase y ya después de eso nos dejas ejercicios para la siguiente o cómo. Es mucho a criterio Ujú, del profesor, ¿no? Y yo creo Ujú. que lo voy a armar dependiendo los temas. Quizá cada que arranque una nueva unidad, sí va a ujú, ser completo, porque va a ser información, 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 y a lo Ujú. mejor habrá sesiones que ni siquiera la tengamos, ¿no? Que ok. solamente sean, guarden este espacio, les voy a pasar por el Discord qué actividad guarden este espacio como para que trabajen y lo tomen como si fuera la hora de la clase para que luego no sientan que se están llevando tarea de más, sino Ujú, que yo considero que esta actividad es de 2 horas, entonces guarden ese tiempo, hay que ser disciplinados para eso. ujú.
Y así sería la dinámica. Es mucho a criterio del profesor y dependiendo cómo sean los temas, es como lo iré manejando. Por ejemplo, antes de cerrar la unidad, sí voy a dejar los 2 días limpios para que la entrega final le tengan tiempo para dedicarle a la entrega de cada periodo. Ok. Ok. Ajá. Y así alivianarlos un poquito, ¿no? Con el resto de las materias. Ujú. Ujú, ya. Ok. Entonces, ahorita mismo, ¿crees que me puedas recordar qué era lo de la actividad de las armas? Porque sí recuerdo que nos habías dejado un trabajo, pero como que mi memoria hizo puff y no recuerdo cuál era el trabajo. Sí, es muy sencillo. Era hacer una lista, creo que les dije de 10. Ajá. 10 comportamientos que ustedes consideran debería de tener un arma de fuego en un juego de guerra realista, contemporáneo. Un juego moderno, tipo Call of Duty. No fantasioso. Ok. Estamos hablando de balística, armas de fuego o una munición de pólvora. Ok. ¿Qué comportamientos ustedes consideran que deberían de tener? Vamos haciendo una pequeña lista con 10. Ok. Les voy a decir algunos, por ejemplo, que ya no podrían mencionarlos. Es velocidad de recarga. Ok, Ajá. creo que ya me hago una idea entonces de qué tipo de comportamientos. Que no quiero decir porque imagino que ya no podré ponerlos. Sí, sí, sí. Entonces, mañana lo revisamos. Es una pequeña Ok. lista. Ajá. Entonces, ahorita en lo que queda, si quieren, trabajen en eso. Es más, si van a trabajar en eso, que sean 15 comportamientos. Ay. Una vez que se den cuenta de todos los comportamientos que puede llegar a tener un Ajá. arma, se van a dar cuenta que hasta 15 son bien poquitos. Bien poquitos, hay un montón. Hoy en día, las armas de fuego en un juego de ese tipo son unos sistemas complicadísimos que toman en cuenta muchísimos factores. Ujú. Pero bueno, ahí los dejo para que vayan ideando. ¿También, Entonces, también podemos poner visuales o tiene que ser mecánica? No lo digas, Douglas, que si no, no lo puedes poner. No, no estoy diciendo de ejemplos, sino estoy Ah, ok. no, diciendo. pura funcionalidad. No Ok. estética, no cómo se ve el arma, si es más grande o más chica, verde, rojo, no, pura función, puros comportamientos de lógica. Haz de cuenta lo que al programador le interesa saber. Ujú. Ok, ¿Va? Bien, pues los dejo entonces con ese ejercicio y mañana rapidito lo revisamos. claro que sí. Perfecto, pues muchas gracias y entonces estamos al tanto. Nos vemos mañana. Claro que Ok. sí. Adiós. Adiós, bye, cuídense.